Hola mis guerreros de Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana, pues para que puedas recibir estos mensajes todas las semanas. Esta es una lectura distinta, una lectura más detallada, una lectura que vamos a ver a profundidad, así que te invito a que la veas hasta el final, donde al final vamos a ver a tu arcángel, los números de la suerte también para ti, y al verla completa puedes entender entonces todo el concepto o toda la idea y los mensajes que se te dan. Para esta semana tienes la carta de la totalidad, la carta de la pena y la carta de la comprensión. La totalidad te habla de una semana en donde tú vas a estar tratando de buscar a una persona, o una persona podría estar tratando de acercarse a ti, de buscarte, de tratar de comunicarse contigo, de hablar. Este es un acercamiento que vas a estar viviendo y vas a estar experimentando durante esta semana, por medio de esta persona. Eso podría ser alguien que tú extrañas, una persona con la cual has roto comunicación, una persona que está tratando de reach out, de buscarte, de llamarte, de hacer que tú le prestes atención. Así que muy atentos a esa energía, ahorita la vamos a extender. También es una semana donde aquí tienes la carta de la pena. Esto podría referirse a que esta persona se siente apenada, o tú te puedes sentir apenado, tienes que adaptarlo a ti, a la situación que estás viviendo en estos instantes. Y esto te habla de una energía entonces donde tal vez están tratando de comunicar, o hay una energía donde alguien se quiere acercar a ti para dejarte conocer que lamenta mucho una situación, lamenta mucho una manera en la cual pudo haber actuado. La carta de la comprensión te habla de que va a ser una semana donde tú vas a poder entender muchísimas cosas con respecto a tu vida, las situaciones que están sucediendo a tu alrededor. E incluso también puedes descubrir tal vez por qué tienes esta energía de la pena a tu alrededor. Si es tuya, vas a poder entonces finalmente comprender, entender, analizar por qué te estás sintiendo de esa manera o por qué una persona actuó de esa manera junto a ti o en contra tuya. Vamos a ver la carta de la totalidad. Tienes la carta de las cargas, la carta de la pena, tienes la carta del rayo y la comprensión tienes la celebración. Mira, parece que hay una situación en estos instantes que tú estás llevando sobre tus espaldas con la carta de las cargas. Hay una energía que recuerda que como estas son lecturas generales puede variar para cada uno de ustedes. Pero hay algunos aquí que pueden tener una carga sobre sus espaldas, sobre sus hombros que tenga que ver con trabajo, con responsabilidad, con familia o con el amor. Tal vez te sientes que ya no puedes más. Y la carta de la totalidad te habla de alcanzar, de dar las manos, de buscar ayuda, que alguien te va a brindar esa ayuda y ese apoyo que tú estás necesitando. Así es que tienes que hacerlo. Así que ya sabes que para poder aliviarte, para poderte sentir mejor, para poder vencer esta energía de la pena, necesitas pedir ayuda a alguien, alguna amistad, algún ser querido, una persona a tu alrededor que te dé la mano, que te guíe o que te motive. La carta del rayo junto a la pena te habla de esa energía donde puede que tú tengas sentimientos en estos instantes dentro de ti que todavía no puedes entender. A veces te sientes triste, te sientes ansioso, te puedes sentir con depresión, te puedes sentir muy alegre repentinamente. Y estás teniendo como unos cambios muy fuertes con respecto a tu energía, tus sentimientos y tus emociones. Pero aquí me están hablando de que tus chakras, tu energía y tu fuerza interna se está alineando. Y está buscando un orden, está tratando de limpiarse y por eso es que todas estas energías están como fluyendo. Me imagino, sabes, como un volcán cuando de repente hace erupción. Así mismo siento como tus emociones, pero lo que pasa es que están saliendo para poder liberar cierta presión que estás sintiendo. Presión interna, situación espiritual, una situación donde necesitas cambiar. Y todos estos sentimientos que no te funcionan, que no te sirven, que son negativos, van a estar saliendo a la luz. O puede que ya vengan saliendo a la luz, que un día te levantas muy alegre, al día siguiente te acuestas a dormir y cuando te vuelves a levantar te levantas triste y deprimida y no tienes razón para estar de esa manera. Pero muy atentos que eso es lo que está pasando. La carta de la comprensión, mira, te lo da la carta de la celebración y con esto yo interpreto que para algunos de ustedes todo este proceso que para algunas personas puede demorar un poco más, todo esto va a suceder durante esta semana, pues son lecturas generales, puede extenderse un poco más. Pero tú vas a comprender todo este proceso, toda esta limpieza y que al final sabes que va a ser para tu bien. Que al final toda esta energía pesada que tenías, estas cargas sobre tus espaldas, estos dolores, estas dificultades, estos enredos que tenían van a ser cosa del pasado. Y tú con esta carta aquí de la celebración vas a poder relajarte, vas a poder divertirte,
Vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista muchísimo más tranquilo, más liviano. Se quitan pesos de sus espaldas, especialmente pesos que tienen que ver con tus sentimientos, ¿eh? Esto también podría ser con culpas o penas que tú estés cargando en tu alma, en tu corazón o en tu espíritu. Van a quedar atrás. Veo también un mensaje para algunos de ustedes. Hay una situación donde podrían haber personas externas a ti que durante esta semana aparecen nada más para pedirte favores, aparecen nada más para pedirte ayuda, y eso podría también generar cierta presión sobre tus espaldas, como lo vemos con esta carta de las cargas. Así es que tienes que tener mucho cuidado y mucha atención con eso. Durante esta semana podrían estar personas pidiéndote favores, pidiéndote ayuda, teniendo cierto nivel de estrés, gente que no se comunicaba contigo, que te tenían sola, solo, abandonado, que solamente aparecen cuando necesitan un favor, van a estar resurgiendo esta semana. Tienes la carta de la fuente, la carta de la plenitud y la carta de la guía. Te están haciendo un llamado aquí para que escuches a tu yo interior, para que escuches a tus ángeles. Parece que tienes algunos de ustedes algún tipo de ser espiritual, un ser desde el más allá que los está protegiendo, que los está cuidando, que los está guiando. Puede ser incluso que estás recibiendo señales de parte de Dios, de parte del universo. La carta de la plenitud junto a la carta de la fuente, la idea que me dan para ti es que tienes que estar muy atento al eclipse que está por venir, porque parece que ese día de ese eclipse va a ser un día muy fuerte para ti. También podrías estar teniendo ciertas altas y bajas con respecto a tus emociones y tus sentimientos durante ese día. Ese también puede ser un día muy fuerte para que tú reconozcas cosas que tienen que ser corregidas en tu vida, y un día muy fuerte porque también va a estar cerca del solsticio, para que puedas de esa manera entonces hacerte un nuevo planteamiento para los próximos meses y que utilices como esa energía mágica para que manifiestes tus sueños, tus deseos, para que se hagan realidad. Igualmente, si tú haces o tienes alguna poción mágica, pues puede que seas una de esas personas que las tiene. Te marca de que el domingo 21 va a ser un día fabuloso para que entonces hagas como un trabajo de manifestaciones o de algún tipo de poción mágica. Yo utilizo, por ejemplo, siempre te recomiendo que escribas tus sueños, tus deseos, las cosas que quieres manifestar. De esa manera entonces lo tienes plasmado y se hace realidad. O que incluso escribas en esos pequeños post-its que se pegan así como en la pared, o que se pegan en los cuadernos, que son así como de colores. Plantea ahí tus metas y tus sueños para que este domingo entonces se puedan manifestar. Con las cartas del tarot tienes la carta del Sota de Bastos, la carta del Rey de Bastos y la carta de los enamorados, la carta del 2 de copas. Y bueno, pusieron en mi mente la palabra enamorados y es efectivamente lo que te iba a estar diciendo. Aquí hay una situación donde hay una persona que podría estarte mirando, podría estarte observando, y si tú eres jefe o jefa, aquí me está dando la impresión de que podría estarse desarrollando un tipo de romance en el trabajo, un tipo de romance en tu vida. O podrías estar teniendo un romance con una persona mucho más joven que tú. Para algunos, ustedes saben que yo les digo las cosas como son, como recibo el mensaje. Yo soy muy objetivo, ni critico, ni estoy en contra, ni a favor. Yo solamente transmito el mensaje como el mensajero que soy. Algunos aquí podrían estar teniendo algún tipo de relación con una persona con la cual ustedes podrían estar relacionados, ¿ah? Algunos. Para otros, esto puede ser como que primos, o son primos lejanos, o tienen algún tipo de relación sanguínea y podrían estar desarrollando algún tipo de relación clandestina, por decirlo de esa manera. Esta persona con la cual tú podrías estar teniendo esta conexión es de un signo de fuego, puede ser Aries, Leo o Sagitario. La persona esta con la cual podrías estar teniendo esta conexión o con la cual podrías estar trabajando, donde están desarrollando un romance. Aquí hay alguien que está verdaderamente interesada en ti. Puede ser de estos signos o dentro de su carta natal tiene ascendentes o signos lunares de estos signos de fuego, como te indico. Y esto se ve que podría ser una relación con este 2 de copas aquí, muy importante para ustedes, ¿eh? Una relación muy especial, que se puede desarrollar con alguien con quien trabajas. Mira, tú sabes, yo te digo el mensaje como lo recibo, ¿eh? O esto también podría ser, digamos que estás en la universidad, por decirte algo, ¿no? Estás en la universidad estudiando y estás enamorada o enamorado de tu profesor.
Y parece que ahí hay química entre ustedes, ¿ah? Tienes la carta del Papa, la carta del 10 de oros y la carta de la Reina de bastos. ¡Wow! Yo hablándote de que aquí hay química y esto podría ser una relación muy especial, muy importante, una relación que puede estar iniciando durante esta semana o las semanas que vienen más adelante con alguien que tiene cierto poder sobre ti. Si tú trabajas y te gusta un jefe, una jefa, o si tú eres un jefe, una jefa, hay alguien con quien tú trabajas que gusta de ti. Y esta carta del Papa, pues, me habla de la posible conexión de un futuro, ustedes tener la posibilidad de poder incluso llegar a estar juntos, de ser pareja, de estar casados, de estar unidos. Y aquí te habla de una familia muy feliz. Esto también podría ser una distinción de clases sociales, ¿eh? Una persona que tiene una clase social completamente diferente a la otra persona o creencia espiritual. Y con esta carta del 10 de oros aquí se ve que esta unión en el amor con esta persona tiene la posibilidad de ser muy fructífera, de darles mucha alegría y de llegar a tener una gran familia. Y aquí también hay alguien que tiene como una gran familia. Son como muchos hermanos, muchos primos, muchos sobrinos. Son muchísimos los que forman las reuniones familiares. Tal vez no se puedan estar reuniendo durante estas fechas, pero hay la posibilidad de que en tiempos anteriores, cuando se reunían, siempre eran una fiesta como de 50, 100 personas aproximadamente, ¿no? La carta de la Reina de Bastos me está hablando de que alrededor de todo este amor y de todo este romance que existe hay una persona que está en contra de esa unión. Hay una persona, si esto ya se da o si no, cuando se esté dando. Hay una persona que va a estar fuertemente con esta Reina de Bastos en contra de esa unión, de esa conexión. También es un signo de fuego. Y va a estar muy opuesta a que estas personas estén juntas, muy opuesta a esto, siempre va a tener algo que decir, siempre va a tener una opinión que dar, pero estas personas son almas gemelas. Estas personas tienen una gran conexión, muy fuerte, y esta mujer, a pesar de que trate de intervenir, no lo va a lograr. Esta es una mujer bastante vengativa, tienen que pelar los ojos con ella. Es una mujer bastante vengativa, una mujer que tiene... Mira, te vuelve a salir la carta de las cargas sobre tus espaldas. Como te salió acá con el tarot de Osho. Y vuelve a salir de esa carta de las cargas sobre sus espaldas. Esta mujer parece que es una mujer que manipula mucho, especialmente emocionalmente. Y podría siempre hacerte sentir como de que tú estás mal. Y es alguien que habla a tus espaldas. Puede que ya conozcas a esta mujer, ¿eh? Podría incluso hasta estar relacionada contigo. Habla a tus espaldas, siempre tiene algo que decir, siempre todo lo que tú haces te lo critica. Pero aquí me está indicando de que no va a poder contra ti. Tú definitivamente vas a poder vencerla, pues con la ayuda de Dios, con la ayuda de todo el universo, y que te vas a estar enfocando más que todo en hacer tu trabajo, en no prestarle atención. Y la manera como la vences a ella es simplemente ignorándola. Eso es lo que más le duele. Así que cuando esta persona aparezca en tu vida, que quiere aprovecharse de ti, quiere lastimarte, quiere utilizarte, entonces simplemente ignórala, es lo mejor que puedes hacer. Vamos a ver qué otro mensaje también hay para ti. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu dedito para arriba para que te lleguen estos mensajes. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo estas meditaciones antes de iniciar estas lecturas. El loco, una oportunidad de comenzar de nuevo. Y aquí me están indicando de que Dios, el universo en lo que tú creas, está pronto por poner en tu camino una situación o va a abrir una puerta distinta que se encontraba cerrada para tu vida. Donde tú sentías que habías llegado como a un dead end, a una calle sin salida. Tú sentías que habías llegado a una calle sin salida y aquí de repente, mágicamente, Dios, el universo, te abre una puerta. Aquí aplica el dicho que cuando se cierra una puerta se abre otra. Pues aplica exactamente de esa manera y eso es algo que puedes estar experimentando durante esta semana o las semanas que vienen. Es un mensaje muy fuerte para ti. Así que está muy atento, muy atenta cuando sientas de que ya no puedes más, que has llegado hasta una calle sin salida y que no tienes para dónde coger. Te recomiendo que te pongas de rodillas o cruzas las piernas como si fueses a meditar. Medita, ora, pídele a Dios, pídele al universo, pídele a lo que tú creas, que te abra el camino. Que tú surrender, que tú te dejas ir a lo que está destinado para ti. Utiliza esas palabras
y que tú estás dispuesta entonces a aceptar esa realidad y que ha llegado a un punto final para empezar de nuevo. Por aquí viene algo donde, tú vas a tener las de ganar, tienes la de triunfar. Especialmente si, como te digo, se te abre un camino, una opción que va a aparecer frente a ti que no veías anteriormente, que tú estabas esperando. Y esa opción, como les digo, esta lectura es general, así que tienes que adaptarla a ti o como aplique, ¿no? Si aplica que es una opción de trabajo, se abre una opción de trabajo. Si es acerca del amor, se abre una opción con respecto al amor. Tomas una decisión y la decisión que tomes con este as de espadas te garantiza la victoria. Así es que tienes la victoria garantizada. Qué bueno, ¿eh? Recuerda que estas lecturas aplican para todos los signos ascendentes, solares y lunares de Capricornio. Vamos a utilizar el tarot de después. Yo antes de iniciar estas lecturas estuve meditando en las cartas. Mira, se volteó solita para ti. La misma carta que te salió anteriormente cuando yo te decía que te sentías en un dead end, en una calle sin salida, amarrado, sin espacio, sin dónde tomar. Y mira, te lo dije. Dios, el universo, en lo que tú creas, coloca en tu camino a una persona. Así que esta situación que te va a liberar, que te va a abrir esa nueva puerta, que te va a abrir ese camino, aparte de que viene bendecido, viene del cielo, se te va a manifestar en una persona que tú menos esperas que te brinde esa ayuda, es la que te la va a estar dando. Y esa persona me está indicando de que cuando aparezca en tu vida, no la juzgues por cómo se ve, no le pongas un estereotipo por cómo se ve, porque las apariencias engañan, ¿eh? Para unos de ustedes, esta persona que llega a rescatarte podría ser esa alma gemela que te salió en las cartas anteriores con las cuales tú podrías llegar a tener una conexión. Para otros puede ser una persona completamente distinta, ya que esta persona es de un signo de aire. Podría ser Géminis, Libra o Acuario, la persona que llega a rescatarte o tener características de esos signos o esos signos en su carta natal, ya sea para signo ascendente o lunar. Pero esa persona que llega de signo de aire o con esas características a defenderte y a liberarte, va a dar todo por ti, va a luchar por ti. Y te va a ayudar a escalar, a subir. Es como una persona que el solo hecho de su presencia en tu vida mejora la tuya, mejora tu manera de pensar, te da unas energías y unas fuerzas para continuar. Y me indican también de que tú, por medio de esto, logras descubrir un secreto que puede ser un secreto a tu alrededor, con tu familia, o un secreto que puede ser tuyo. Descubres un secreto acerca de tus poderes, de tus habilidades, de hacia dónde puedes llegar, de qué es lo que puedes lograr. Mira, veo que hay algunos de ustedes, mis Capricornios, que están teniendo problemas con estas cartas. Pues no con las cartas, pues estás teniendo problemas y me lo dicen las cartas. Estás teniendo problemas para dormir, estás teniendo pesadillas. Veo que hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo pesadillas con respecto a agua, mar, lagos, ríos, y te pudieras estar teniendo pesadillas con respecto a de que te estás ahogando. Si este es el caso, me están indicando de que esas pesadillas lo que te están indicando es que tú te estás ahogando en un vaso de agua, que la solución y la respuesta la tienes frente a ti. Y te están indicando entonces que tu subconsciente está bastante abrumado, está bastante estresado con respecto a la situación que estás teniendo en base a los miedos que están surgiendo a tu alrededor, en base a las inseguridades que podrías estar teniendo, en base a sentirte tal vez de que has llegado a una calle sin salida, que ya no tienes opciones, que se han cerrado las puertas frente a ti. Y entonces estás transmitiendo esa inseguridad con respecto a esta energía en tus sueños. Pero es porque todavía lo mantienes constantemente en tu cabeza. Tienes que cerrar ese ciclo y ver las cosas desde una manera positiva. Y con esta carta de la estrella yo veo, y la carta del mundo, que tú logras darle un giro a esa situación, y tal vez este video sea lo que te ayude a poder terminar eso. Entonces, estos sueños y estas energías que estoy percibiendo en estos instantes, pues cada quien puede interpretar los sueños como a ustedes le parezcan. Esta es la interpretación que te estoy dando yo por medio de las cartas, por medio de la energía que estoy percibiendo. También me están hablando aquí de que hay algunos de ustedes que en base a esa energía se podrían estar sintiendo de que algo que perdieron fue su culpa, y no puedes tener esa energía a tu alrededor de sentirte culpable por una pérdida, de sentirte muy triste por una situación que se dio en el pasado, porque si sigues pensando o actuando de esa manera, entonces estás alimentando eso.
Y tiene todo el sentido con la carta de la pena que te salió al inicio de la lectura. Por eso es importante que las vean hasta el final, pues, porque se complementa todos los mensajes. Esa pena puede ser en base a una pérdida que tú tuviste. Para un grupo muy especial, muy en particular, estoy recibiendo en estos mensajes de que hay algunos de ustedes que se sienten culpables por la pérdida física de una persona en tu vida. Hay algunos de ustedes que pueden sentirse culpables por el fallecimiento de alguien cercano a ti, alguien que significaba mucho en el pasado. Y que estás teniendo pesadillas, estás teniendo sueños, y eso es algo que tal vez ustedes no comentan con nadie porque eso les da mucho temor, y tienes esa carta de pena porque te sientes culpable y sientes que al hablar de esto tal vez tú estás aceptando la culpa. Pero esto me está indicando que tú no tuviste nada que ver. Eso estuvo fuera de tus manos. Eso era algo que tenía que pasar. Y esto pudo haber sido una pérdida física bastante dramática, bastante fuerte. No es de que la persona ya estaba en cama para fallecer y pues se fue peacefully, se fue pacíficamente. No, aquí hubo drama en esta situación que pasó, en este accidente que sucedió. Y ustedes me disculpan, mis guerreros, pero yo les doy los mensajes como los recibo. Yo no te lleno los mensajes ni te cambio las historias de decirte de que todo esto es luz y que todo esto es maravilloso y que vas a ganarte la lotería, porque no es el mensaje que estoy recibiendo. Y toda la vida me he caracterizado por dar los mensajes como los recibo. Por eso, gracias, muchos de ustedes me comentan que resuena mucho la lectura con ustedes. Y aquí tengo que decir esto porque esto es importante, porque necesitas liberarte de esa culpa, necesitas liberarte de ese dolor y de esas cargas que tienes sobre ti de pensar de que esta persona, o incluso me acaban de decir que esta persona pudo haber atentado contra sí misma, y que de alguna u otra manera esa energía tú te sientes culpable. Tal vez pudo haber sido una pareja con quien terminaste, o pudo haber sido una situación similar a eso. Esto es algo bastante delicado y tengo que darte el mensaje de que tienes que liberarte de esa carga y de esa energía sobre tus hombros, sobre ese dolor que tienes, porque la culpa no fue tuya. Y es algo que necesitas escuchar en estos instantes, porque ya es hora de que te quites ese peso de tus cabezas. Y mira, te vuelve a salir la carta del 9 de bastos. Aquí hay alguien que definitivamente viene a ayudarte a salir de esta situación, de esta mentalidad y de esta actitud que puedes estar teniendo, mis Capricornios, de culpabilidad por la pérdida o el fallecimiento físico de una persona en tu vida. No es tu culpa, no tuviste nada que ver. Y mira, déjame ver si esa persona quiere darte un mensaje. Mira la muerte, mira tú. La muerte y la torre. Justamente cuando partí el mazo y justo cuando abro los mazos, a veces también recibo mensajes, y específicamente estamos hablando de esto y mira, sale justo allí. Y viene con la emperatriz y con la carta del rey de oros también. Con esta carta de la emperatriz, esa pérdida o esa culpa también puede haber sido tal vez una pérdida de un embarazo, ¿eh? Me están indicando que una vez que tú te quites esa culpabilidad, que te perdones, las cosas se arreglan para tu vida internamente, y eso ayuda a que las cosas en tu exterior también mejoren. Que te convendría poder hablarlo con alguien, ¿eh? Que el poder hablar esa verdad con alguien, y mira, te vuelve a salir el 2 de copa. El poder hablar esa verdad o el poder expresarlo, tal vez algunos de ustedes también, pues las chicas tal vez perdieron un embarazo y no se lo han comentado a su pareja. Aquí me están indicando de que necesitas liberarte de esa carga. Tienes que hablar eso con tu pareja. Y una vez que lo hagas, entonces las cosas para ti van a mejorar y te vas a sentir mucho mejor y puedes avanzar, porque aquí yo veo que no avanzas, no progresas, te quedas estancada. Porque aún tienes esa energía contigo. Bueno. Déjame saber si has llegado hasta el final de la lectura y qué te ha parecido, ¿eh? Vamos a ver tu arcángel, el arcángel que te está defendiendo. A ver qué mensaje te tiene que dar en esta situación un poquito fuerte para ustedes. Pero como siempre les digo, mi intención es ayudarte a sanar. Y de la manera que te puedo ayudar a sanar es diciéndote la verdad, pues lo que yo recibo como verdad. Para algunos de ustedes, pues son lecturas generales. Y saben muy bien
Si eres nuevo, pues te informo y te darás cuenta que cuando las cartas te caen de una manera maravillosa, que te habla de éxito, de triunfo, de ganarte la lotería, te lo digo. Y mira, tienes al arcángel Jeremías. Te da el número de la suerte, el número 20. Este número puede significar algo importante para ti. Puede ser una fecha, puede ser el día 20, puede ser el mes de agosto, iba a decir. Puede ser el mes de febrero. Parece que a alguien a ustedes le sucedió algo durante el mes de agosto. Así que atentos con eso, ¿eh? Eso te confirma ese mensaje a ti. Y dice que viene el comienzo de una nueva vida para tu vida. Viene el comienzo de una nueva vida. Que vas a encontrar tu propósito. Y que tienes que darle un vistazo al pasado que te ayude a perdonar. Que tienes que mirar a tu pasado de una manera donde lo hagas con compasión y con perdón. Exactamente lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu espíritu animal? Te sale el canario. Tienes aquí el número 12 o el número 21. Puedes sumarlo y te daría el número 3 también. Mira qué carta más hermosa. Y te habla de que tu corazón, tu voz, va a volver a cantar de alegría. Una vez que te levantes de todo este peso. Te habla de que algunos de ustedes puede que tengan una mascota como el canario. Otros tal vez de ustedes sean más... compres un canario y lo liberes. Pues aquí hay algo importante con los canarios o con los pajaritos también, especialmente estos que tienen como de colección o de adorno en casa. Pero te habla el mensaje principal de que vas a poder entonces cantar nuevamente con alegría. El mensaje de tus ángeles te habla de que vas a conectar con gente que te va a poder dar la mano, que te va a ayudar, que es exactamente lo que estábamos hablando. Que tu salud va a mejorar y que tienes que meditar porque la meditación te va a traer las respuestas que tú estás esperando, las respuestas que tú necesitas. Y en el amor, dice que es seguro para ti volver a amar, que tienes que prestarle atención a las banderitas rojas que te están advirtiendo que esa situación en la que te encuentras es problemática. Y también te habla de que hay conexiones con tu alma gemela. Mira, con ese 2 de copas que te salió 2 veces, te dije almas gemelas y aquí te dice, sí, esa persona es tu alma gemela, esa persona cuando la llegues a conocer. Impactante la lectura. Espero que la hayas recibido con tu corazón abierto. Recuerda que no todo se va a manifestar inmediatamente, puede extenderse un poco más. Déjame saber qué te ha parecido. Te mando muchas fuerzas. Te decreto luz y progreso.